Reciban un saludo fraterno, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a este espacio de oración con la palabra de Dios llamado Lección Divina. Les habla su hermana y amiga Estefania Balota, administradora de este canal Audioteca Católica. Y henos aquí un día más para practicar este camino de oración. Hoy día lunes comenzamos la semana con mucho ánimo, abriéndonos a la luz de la palabra, a que Dios nos hable a través de ella. Y bueno, para eso estamos aquí. Si es primera vez que visitas aquí el canal y estás interesado, interesada en aprender este camino de oración y quieres conocer las bases teóricas, abajo en la casilla de descripciones te he dejado el enlace para que puedas entrar y realizar el curso completo de Lección Divina totalmente gratuito. Son 6 sencillos videos en donde podrás encontrar todos los detalles de este camino de oración. Y bien, y sin más preámbulos, vamos a comenzar recordándote y dándote las gracias por el apoyo que me puedas dar con el me gusta, el dedito arriba, aquí abajo en el video, para que así la plataforma YouTube nos promueva a muchas más personas. Y ahora comenzamos con la oración. Acompáñame, ten Biblia en mano y tu cuaderno. Busca un lugar tranquilo, apaga todo aquello que te pueda interrumpir en este momento de estar escuchando la voz de Dios. Comencemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Primer paso de la Lección Divina, la lectura. Te invito a abrir tu Biblia en estos momentos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos del 34 y luego llegamos hasta el capítulo 11, versículo 1. Te invito a que leas desde tu Biblia mientras escuchas la lectura y ten muy cerquita de ti el cuaderno espiritual. Comencemos. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: No piensen que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida la perderá. El que la pierda por mí, la salvará. Quien los recibe a ustedes, me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Cuando acabo de dar instrucciones, perdón, Cuando acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, Jesús partió de ahí para enseñar y predicar en otras ciudades. Y en este primer paso de la lección divina nos encontramos con esta pregunta: ¿qué dice el texto que acabo de leer? Es momento de ir detallando versículo a versículo todos los pormenores de la lectura, los personajes, el contexto, e irlo anotando en el cuaderno, irlo subrayando en la Biblia. Vamos a hacerlo juntos. Entonces, el Evangelio de hoy presenta la parte final del sermón de la misión. Y en esta parte final detallamos lo siguiente, versículos 34 al 36. Nos dice: No he venido a traer la paz,
sino la espada. Jesús habla siempre de paz. Entonces, ¿cómo entender la frase del Evangelio de hoy que parece decir lo contrario? Nos dice lo siguiente: no piensen que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz sino espada. Esta afirmación no significa que Jesús estuviera a favor de la división y de la espada. No es así. Jesús no quiere la espada ni la división. Lo que Él quiere es la unión de todos en la verdad. En aquel tiempo el anuncio de la verdad que indicaba que Jesús de Nazaret era el Mesías se volvió motivo de mucha división entre los judíos. Dentro de la familia o comunidad, unos estaban a favor y otros radicalmente en contra. En este sentido, la buena nueva de Jesús era realmente una fuente de división, una señal de contradicción, o como decía Jesús, Él traía la espada. Así se entiende la otra advertencia cuando dice: si he venido a enfrentar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y enemigos de cada cual son los de su casa. Era lo que estaba aconteciendo, de hecho, en las familias y en las comunidades. Mucha división, mucha discusión como consecuencia del anuncio de la buena nueva. Entre los judíos de aquella época, unos aceptaban, otros negaban. Si lo vemos desde la óptica de hoy en día, muchas veces también allí donde la iglesia se renueva, el llamado de la buena nueva se vuelve una señal de contradicción y de división. Personas que durante años vivieron acomodadas en la rutina de la vida cristiana no quieren ser incomodadas por las innovaciones del Vaticano II. Incomodadas por los cambios, usan toda su inteligencia para encontrar argumentos en defensa de sus opiniones y para condenar los cambios como contrarios a los que pensaban ser la verdadera fe. Siempre los cambios incomodan y eso es una realidad. Vayamos a los versículos, al versículo 37. Nos dice: quien ama a su padre y a su madre más que a mí, no es digno de mí. Lucas presenta esta misma frase, pero es mucho más exigente. Dice literalmente: si alguno viene junto a mí y no odia a su padre y a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y hasta su propia vida, no puede ser discípulo mío. Qué fuerte esto que dice San Lucas en el capítulo 14, versículo 26. ¿Cómo combinar esta afirmación de Jesús con aquella otra en la que manda observar el cuarto mandamiento, que dice amar y honrar a padre y madre? Parecieran contradicciones. Dos observaciones a esto. El primero, el criterio básico en el que Jesús insiste es este: la buena nueva de Dios ha de ser valor supremo de nuestra vida. No puede haber en la vida un valor más alto que ese. Segundo aspecto, la situación económica y social en la época de Jesús era tal que las familias eran obligadas a encerrarse en sí mismas. No tenían condiciones para mantener las obligaciones de convivencia comunitaria, como por ejemplo el compartir, la hospitalidad, la comunión alrededor de la mesa y la acogida de los excluidos. Ese repliegue individualista sobre ellas mismas, causado por la coyuntura nacional e internacional, provocaba las siguientes distorsiones. Primero, imposibilitaba la vida en comunidad. Segundo, reducía el mandamiento honra al padre y la madre exclusivamente a la pequeña familia nuclear y no alargaba a la familia de la comunidad.
Tercero, impedía la manifestación plena de la bondad de Dios, pues si Dios es Padre y Madre, nosotros somos hermanos y hermanas unos de otros, y esta verdad ha de encontrar su expresión en la vida de la comunidad. Una comunidad viva y fraterna es el espejo del rostro de Dios. Convivencia humana sin comunidad es como un espejo rajado que desfigura el rostro de Dios. En este contexto, lo que Jesús pide, odiar al Padre y a la Madre, significaba que los discípulos debían superar la cerrazón individualista de la pequeña familia sobre sí misma y alargar a la dimensión de la comunidad esa experiencia. Jesús mismo practicó lo que enseñó a los otros. Su familia quería llamarlo para que volviera y así la familia se encerraba en sí misma. Cuando le dijeron, mira, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él respondió, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Quien hace la voluntad de Dios, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. Entonces Jesús así alargó la familia y ese era y sigue siendo hasta hoy el único camino para que la pequeña familia pueda conservar y transmitir los valores en los que cree. Versículos 38 y 39, las exigencias de la misión de los discípulos. En estos dos versículos Jesús da dos consejos importantes y exigentes. Primero, tomar la cruz y seguir a Jesús. Quien no toma la cruz y me sigue, decía Jesús, no es digno de mí. Para percibir todo el alcance de este primer consejo es conveniente tener presente el testimonio de San Pablo, cuando dice, yo solo me gloriaré en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo está crucificado para mí, como yo lo estoy para el mundo. Gálatas 6, versículos 14. Cargar la cruz, hermanos y hermanas, supone hasta hoy la ruptura radical con el sistema inicuo vigente en el mundo. Tener el valor de dar la vida, el que encuentre su vida la perderá y el que pierda su vida por mí la encontrará, decía Jesús. Solo se siente realizado en la vida aquel que fue y es capaz de darse enteramente a los demás. Pierde la vida aquel que quiere conservarla para sí mismo, solo para sí. Este segundo consejo es la confirmación de la experiencia humana más profunda, es decir, la fuente de vida está en el don de la propia vida. Dando, se recibe. Si el grano de trigo no muere, que decía San Juan, capítulo 12, versículo 24, si el grano de trigo no muere, pues no dará fruto. Versículo 40. La identificación del discípulo con Jesús y con el propio Dios. Esta experiencia tan humana de don y de entrega recibe aquí una aclaración, una profundización. Nos dice, quien les recibe, a mí me recibe. Quien a mí me recibe, recibe a aquel que me ha enviado. En el don total de sí, el discípulo se identifica con Jesús. Allí se realiza su encuentro con Dios y allí Dios se deja encontrar por aquel que le busca. Versículos 41 y 42 encontramos la recompensa del profeta, del justo y del discípulo. Para concluir este sermón de la misión, sigue una frase sobre la recompensa que nos dice, quien reciba a un profeta por ser profeta, recompensa de profeta recibirá, y quien reciba a un justo por ser justo, recompensa de justo recibirá. Y todo aquel que dé de beber solo, tan solo un vaso de agua fresca
a uno de estos pequeños por ser discípulo, les aseguro que no perderá su recompensa. En esta frase existe una secuencia muy significativa. Al profeta se le reconoce por su misión como enviado de Dios. El justo es reconocido por su comportamiento, por su manera perfecta de observar la ley. El discípulo no es reconocido por ninguna calidad o misión especial, sino sencillamente por su condición social de gente pequeña. El reino no está hecho de cosas grandes. Es como un edificio muy grande que se construye con ladrillos pequeños. Quien desprecia el ladrillo nunca tendrá al edificio. Hasta un vaso de agua sirve de ladrillo en la construcción del reino. Mateo, ahora vayamos al capítulo, cerramos con el capítulo 11, versículo 1, el final del sermón de la misión, y aquí encontramos ese final. Y sucedió que, cuando acabó Jesús de dar instrucciones a sus 12 discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en sus ciudades. Ahora Jesús se va para predicar aquello que enseñó, y es lo que veremos en los próximos días, meditando los capítulos 11 y 12 del Evangelio de San Mateo. Entramos al segundo paso de la lección divina, que nos lleva a la meditación. Es hora de preguntarnos qué me dice el texto y lo llevamos a nuestra vida personal, al momento en que estamos viviendo, por el que estamos pasando. ¿Qué me está diciendo Dios con este texto? Te voy a compartir lo que he utilizado para mi meditación personal, y esto te dará unas luces para tu meditación propia. Comencemos. Lo primero que encontramos y que llama poderosamente la atención, me llamó poderosamente la atención, es cuando se encuentra esta expresión: no he venido a traer la paz, sino la guerra. Ante Cristo hay que tomar parte, y no hay medias tintas, hermanos y hermanas. O estás con Él o estás en contra de Él. Como Cristo viene a iniciar prácticamente una guerra espiritual. Es una revolución profunda la que causa Jesús en la sociedad y en el ser humano, que decide vivir de acuerdo a las enseñanzas de Él. Entonces preguntémonos, ¿estoy dispuesta a luchar contra todos los enemigos de Dios en mi corazón, que son mis pasiones y mis vicios? ¿O ya han hecho la paz con el pecado y el enemigo, a los cuales le ha abierto la puerta? Entonces Jesús está generando la guerra en mí, ¿o qué pasa? Segundo aspecto, los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. Wow, algunos han tergiversado este texto, justificando sus faltas de respeto a la propia familia, usando las palabras de Jesús. San Agustín nos explica mejor el texto, diciendo: he venido a separar el hombre de su padre. Significa aquel que renuncia al diablo, de quien él era hijo, y el hijo de su madre, es decir, al pueblo de Dios en la ciudad mundana, a la nuera de su suegra, es decir, a la iglesia de la sinagoga que produjo según su carne, a Cristo esposo de la iglesia, y son ellos divididos por la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
Esto nos lo dice San Agustín. Entonces, ¿soy capaz de dejar todo tipo de vínculo para seguir a Jesús? ¿O qué es lo que me retiene? Aquí vimos todo lo que puede suceder y que nos ataja para no poder echar adelante en el seguimiento de Jesús. Identifiquemos, hermanos y hermanas, qué nos retiene, qué nos impide avanzar en el seguimiento de Jesús. Tercer aspecto, el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que quiera venir conmigo, niéguese a sí mismo, dice Jesús. ¿A qué se va a negar? A su egoísmo, a su orgullo, a su resentimiento, a su falta de perdón. Y dice, tome su cruz y sígame. Alguno pensaría que ser cristiano es ser masoquista cuando escucha estas expresiones, pues parece que nos gusta el dolor y la cruz, pero en realidad es que no hay oro puro sin crisol. Las uvas deben ser aplastadas para hacer vino. El diamante se forma bajo presión. Las aceitunas se prensan para liberar su aceite y las semillas crecen en la oscuridad. ¡Wow! Entonces preguntémonos, hermanos y hermanas, ¿quiero ser digno de Jesús? Pues debo tomar mi cruz de cada día, así como viene, sin buscar nada de extraordinario, porque ella llega sola, y seguir a Jesús sin titubeos, sin mirar atrás, con toda la confianza puesta en Él. Amén. Te invito a que oremos. Tercer paso de la lección divina, la oración. ¿Qué me hace decir el texto que acabo de meditar? Te invito a que hagas la oración conmigo y luego escribas tu propia oración en tu cuaderno. Oremos. Padre bueno, tu Hijo ha venido a iniciar una revolución, una verdadera guerra espiritual en mi corazón. Dame la gracia de usar las armas del Espíritu para poder vencer y para seguirlo cada día en el sufrimiento y en el gozo, en la muerte y en la resurrección, en cada día que tenga que enfrentar. Señor, que cada día sea más digno de Él, te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, y llegamos al cuarto paso de la lección divina que nos lleva al propósito o al compromiso. Es momento de llevar lo que he meditado, eso que siento que el Señor me está corrigiendo, de llevarlo a la práctica, haciéndome esta pregunta. ¿A qué me invita Jesús con este evangelio de hoy? Si lo has meditado, si lo has detallado, te invito a que lo compartas aquí abajo en la casilla de descripciones. ¿A qué te invita Jesús hoy con este evangelio? Con todo esto que has escuchado, que Jesús nos invita a, a la guerra y no a la paz, a tomar nuestra cruz y a seguirlo, y a que nos hagamos violencia para poderlo seguir. ¿A qué te está invitando específicamente a ti? Compártelo. Y también te invito a que compartas el video entre tus amistades, en tus redes sociales, para que también otras personas puedan tener la oportunidad de escuchar la palabra, meditarla y poder tener un rato de oración con Dios. Que este día, que esta oración, que esta meditación
haya sido de mucho provecho para ti. Es mi mejor deseo. Bien, y así hemos llegado al final de esta lección divina por el día de hoy. Gracias por haberte quedado conmigo hasta este momento. Te invito a suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones para que todo el tiempo estés recibiendo los mensajes en cuanto esté subiendo material nuevo al canal. Recuerda apoyarnos con el me gusta para que así la plataforma YouTube nos promueva a muchas más personas. Te deseo un excelente inicio de semana. Recuerda orar mucho y te pido especiales oraciones por mi país, Venezuela, en estos momentos tan difíciles que estamos atravesando. Unidos en oración, te digo hasta mañana, si así Dios lo permite. Dios te bendiga.